Ahí es. Bueno, mis hermanos, hoy dije en la clase anterior, el domingo pasado, que si el profesor de geografía bíblica no estaría con nosotros, bueno, me va a tocar a mí estar al frente de la clase. Siempre tenemos las cosas en la mente con la ayuda de Dios de hacer lo mejor, pero a veces las personas, no sé, el profe no me llamó, no me dijo nada. Gracias a Dios que tenía algo preparado para si él no estaría con nosotros. Muy bien, vamos a ingresar a un mundo maravilloso que es el mundo de los puntos y lugares bíblicos que compete a la materia de geografía bíblica. Aquí vamos a descubrir cosas interesantes e importantes que nos van a ayudar a familiarizarnos con el contexto geográfico, político, económico y organizativo de el pueblo del Señor y otros pueblos que aparecen en el mundo bíblico. Todo comienza con la antigua Mesopotamia y para ello aquí tengo una presentación que vamos a estar viendo. Es necesario conocer, ya hemos hablado un poquitito de la antigua Mesopotamia, pero vamos a ahondar más hoy. También estaremos viendo a Babilonia, a Nínive y a Siria en el desarrollo de nuestras clases. Bien, voy a ver si les pongo que les comparto algo. Aquí está. Bien, aquí está. Lucía Poveda, no sé si me escucha, que vamos a leer contigo un pasaje bíblico de las Escrituras y vamos a empezar mirando Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5 y también vamos a observar Génesis capítulo 10. Leamos entonces, hermano Rubén. Génesis capítulo 5. No sé si la hermana me alcanza a escuchar, la hermana Lucía Poveda. Ajá. Bien, Génesis capítulo 5, hermano Rubén, vamos a estar leyendo mientras ya vamos a ir arrancando mientras los hermanos entran. Y tenemos lo que es los pueblos antediluvianos y los pueblos postdiluvianos. Amén. Ajá, leamos ahí. Capítulo 5 versículo 1. Ajá. Bueno, yo les bendiga a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Amén. dice la palabra de Dios. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre y semejanza de Dios lo hizo. Dice, varón, y hembra los creó, y los Ajá. bendijo y los llamó el hombre el nombre de ellos Adán y el día en que fueron creados. Ajá. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Amén. Ujú. Y Siga leyendo. fueron, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Ahí, dejemos hasta ahí. Mucha Ok. gente, hermano Rubén y hermana Lucía, habla de Adán y posiblemente se les ha nacido la duda a ustedes donde dicen, bueno, si la Biblia dice que el Señor a Caín lo desterró de la tierra, Ujú. ¿cómo es que hace Caín para aparecer con mujer e hijos? Ese es el enigma de muchos estudiosos, pero si usted nota, la palabra del Señor, hay una sentencia que presenta en cuanto a Eva por su desobediencia. Esto hablando de cuando vimos las dispensaciones, en la dispensación de la conciencia, Eva tiene un periodo de gracia que se le llama te salvarás engendrando hijos. Esa es la premisa que aparece. Entonces, ¿por qué? Porque Eva sería el tipo o figura de la iglesia que se convierte precisamente
en la embarcación de redención porque es la que promueve la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Como dice Romanos 1:16, que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que lo cree. Entonces, metafóricamente hablando, se convierte la iglesia en esa portadora del mensaje de salvación o los mensajeros, como lo hizo Noé en la época diluviana. Entonces, en el contexto histórico de lo que estamos hablando de geografía bíblica, ante ello vamos a definir terminologías para que ustedes tengan claro también lo que tiene que ver con la geografía bíblica. Y acá voy a poner un escrito para que lo estén leyendo. Vamos a ver acá. Y aquí lo tengo. Vamos a presentarlo aquí. Aquí está. Bien. Y obviamente nosotros, algunos han abordado la temática de geografía bíblica, otros quizás no tienen bien claro, pero bueno, ¿por qué no observamos, hacemos esta experiencia cognitiva? Hermana Lucía, ¿había usted mirado, observado algo de geografía bíblica? Lucía Poveda. Algo sí. Hice un discipulado una vez donde nos dieron Ajá. por ejemplo, recuerdo mucho mm, mapas que nos hicieron ver acerca, por ejemplo, de cuando Abraham salió, cuántos kilómetros habían, cómo fue todo su recorrido. De Ok. eso recuerdo. Y así, Sí. señor, así es. Bien, vamos entonces a mirar allá terminologías, técnicas y definiciones que nos ayuden, pues nos aporten en este ejercicio de explicación de lo que tiene que ver con el mundo, en el mundo histórico y los aspectos generales de lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, sus propósitos y su población en diferentes territorios. Ya les dije antes que todo comienza con la civilización antigua de Mesopotamia. Y vamos a estar viendo a profundidad qué es Mesopotamia, por qué es tan importante en el desarrollo histórico y por qué tenemos que explicar esto en esta materia. Vamos entonces a la definición de geografía bíblica y lo voy a poner por acá en la imagen, en la pantalla. Bien, vamos acá. Y ahí está la palabra. Hermana Lucía Poveda, léame aquí la definición sobre todo. Sí. La geografía bíblica es la descripción de lugares que formaron parte del mundo bíblico y cómo aquellos lugares cobraron su propio significado teológico en el acervo espiritual, cultural y religioso de los antiguos israelitas. Gracias, hermana. Amén. Vamos a hacer un paréntesis aquí estoy aquí en una oficina y me están tocando la puerta que me traen algo. Denme unos 10 segundos. Muy bien, entonces totalmente eso era lo que estábamos ahorita mencionando y hablando. Para ello, pues ya leímos y hay tres aspectos que quiero que hablemos inicialmente, tres aspectos importantes y son, si quieren ponerlo usted en la libreta, porque yo lo tengo acá, sin embargo, son puntos importantes que ustedes deben tener anotados para así mismo hablar o conversar con alguien. Tres aspectos importantes para comenzar con la explicación del desarrollo histórico en este mapa geográfico bíblico. Número uno, tres aspectos importantes en el desarrollo histórico. Tres aspectos importantes en el desarrollo histórico del mundo bíblico.
tres aspectos importantes en el desarrollo histórico del mundo bíblico. Número uno, los antediluvianos. Ah, el hermano se quedó. Tres aspectos importantes. Tres aspectos importantes. Ajá, en el desarrollo histórico del mundo bíblico. En el desarrollo histórico del mundo bíblico. Número uno, los antediluvianos. No se puede decir anti. Si usted dice antidiluviano, está mal dicho, porque el prefijo anti significa contra o en contra de. Entonces, antes sí es la palabra correcta, antediluviano. Es decir, los antes del diluvio. Del capítulo 5 para atrás. Uno puede situarlo de esa manera, del capítulo 5 hacia atrás. Por eso leímos Génesis 5, habla de la genealogía de Adán. Vienen los diluvianos. Los diluvianos, pues, son la familia de Noé. Capítulo 6 de Génesis. Es una manera, pues, de fragmentar o subdividir una escenografía histórica para partir de lo que tiene que ver con geografía bíblica. En algunos aspectos creo que en momentos no se es cuidadoso de enseñarle al alumno de esta manera, pero pienso que es una manera bien didáctica para nosotros poder expresarnos en un momento que nos pregunten, ¿usted vio geografía bíblica? Sí, y recuerdo tres aspectos importantes. Y le dice a la persona que estudió teología, ¿cuáles son? Puede ser que no te los diga bien, te los diga en otro aspecto, pero esta es una manera para mí práctica de decirlo. Antediluvianos, capítulo 5, hacia atrás de Génesis. Los diluvianos, capítulo 6 de Génesis, que comprende la familia de Noé y los que se pierden o son anegados por el diluvio. Y los postdiluvianos, familia de Sem, Cam y Jafé. Ahí la tenemos. Capítulo 10 de Génesis. Entonces están tres versículos, tres puntos relevantes. O tres escenografías, digamos capítulo 5 hacia atrás, son 5 capítulos. Digamos que ese es un rollo. Ese es un rollo. El rollo o un pergamino, capítulo 5 hacia atrás, antediluviano. Diluviano, capítulo 6, por lo menos hasta el 9. 9, los diluvianos. Ahora en los postdiluvianos, capítulo 10, digámoslo, hasta el 11. 10 y 11. Postdiluviano. Post significa después. Entonces, esos tres aspectos. Bien importante para usted estudiar ahí. O sea, quedarse por lo menos usted en casa como estudiante apasionado. Usted empieza a estudiar detalladamente esos capítulos para tener información bastante profunda de estas temáticas. Pero aquí le estoy dando los caminos. Entonces tenemos a Adán y sus descendientes. Pasaron muchísimos años, obviamente, de un versículo a otro versículo. La persona me preguntó una vez, alguien me dijo, hermano, ¿cómo es que Caín toma esposa y de dónde? Le digo, pues de las familias de su padre. ¿Cómo así? Es que de un capítulo, de un versículo a otro, pasaron miles de años solamente. Mire, el Antiguo Testamento empezó a escribirse desde el 1500 antes de Cristo. Habían pasado 2500 años antes de que se empezaran a escribir el Pentateuco. De ahí para pensar, imaginen 2500 años, cómo está la población y sobre todo, si había un solo continente, pues no era tan extenso el territorio, no era tan extenso. Ahora, la otra vez también les enseñé que los
Ya los continentes aparecen en el capítulo 10, verso 25, en los días de Peleg. Si ustedes lo leyeron, 10:25 dicen los días de Peleg, fue repartida la tierra. Esto, cuando usted lo investiga en un diccionario, dice que esto es división, dice división. Y ahí aparece la división de los territorios. Muy bien. Vamos a leer ahora algo que he escrito para que lo recuerden, no quede grabado acá para que lo puedan recordar. Y está aquí. Y vamos a poner la pantalla acá para que puedan mirarlo. Dice acá, una observación que hago yo en mis palabras, y es que en geografía bíblica trabajamos los territorios que hacen parte del mundo histórico bíblico. Los lugares, por ejemplo, los personajes protagónicos, que ya los estamos viendo, Adán, Eva, sus descendientes. Tenemos en la segunda parte, lo que es los diluvianos, a Noé y su familia. Esto en cuanto a personajes protagónicos dentro de ese escenario. Y también tenemos a los postdiluvianos, que son Sem, Can y Jafet, los cuales se pobló la tierra. Estos son los personajes protagónicos dentro de estas tres escenas en este primer capítulo del pergamino antiguo testamentario. También tenemos personajes como los reyes, los que aparecen en otro escenario, los profetas, videntes, salmistas, cronistas, que son los que escriben las crónicas, mi hermano Rubén y hermana Lucía. Los jueces, que fueron los que juzgaron a Israel mientras no había reyes, etcétera. Tenemos a salmistas, a poetas, a sabios y así sucesivamente. También en esa misma vena de pensamiento tenemos lo que es las estructuras lingüísticas, que tiene que ver con tradiciones, idiomas, culturas, y al mismo tiempo lo del tema de los estados jurídicos, como tiene que ver con gobiernos, la política, el tema de religiones, mitos que conlleva a creencias. Entonces, es bien interesante conocer esta temática, mis hermanos, porque nos muestra una carta de navegación que nos guía en un viaje largo, pero a su vez maravilloso. Debido al toque narrativo que pinta la Biblia con respecto a los sucesos dentro del propósito de Dios. Entre ellos, pues, nosotros observamos lo que fueron las dispensaciones para así subdividir los periodos de tiempo en que Dios trata con el hombre o una generación. Entonces la geografía bíblica nos va ubicándonos en los puntos, en los tiempos, lugares, y así cuando hacemos nosotros interpretación de la Biblia, pues nos queda más claro y más fácil poder explicar de manera coherente el mensaje de Dios que trae para nuestras vidas y para las personas a quienes compartimos o dentro de la misma iglesia. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Siquén. Siquén fue una heredad que le dio Jacob a su hijo José. Y ya José precisamente a sus hijos que eran Efraín y Manasés sabían que Efraín y Manasés, uno diría, la gente dice así vulgarmente, eran mitad cristiano y mitad mundano. ¿Cómo así? No, no, no. Bueno, porque ellos nacen en Egipto y la gente como dice que Egipto es tipo del mundo, dicen eso, pero no, no podemos hacer esa aplicación. Sí tenían cultura egipcia los hijos de José, obviamente. Su esposa precisamente es tomada allí, en Egipto, y por ende José fue instruido en la sabiduría egipcia. Eso no significa que José fuera partidario de sus creencias o sus religiones. No tenemos dato histórico como tal, pero si hay alguno, pues la gente intenta desvirtuar la vida santa de José para pues ponerla como un mito. Bien, Efraín y Manasés son los que heredan pues de alguna manera los territorios que son de José. Siquén se llamó la heredad. ¿Recuerdan dónde fue enterrado o le pide José a sus hermanos
en Egipto cuando él dice, cuando yo muera, ustedes van a morir, yo voy a morir, pero Dios los va a visitar a ustedes. La petición mía es que tomen mis restos o mis huesos y los entierren en Siquén. Siquén, esa heredad, pues cuando encontramos el pozo, vamos rapidito a San Juan capítulo 4 para que ustedes miren algo curioso acá, o muy bonito, que cuando uno no ha estudiado geografía bíblica, pues no sabe ubicarse. Donde mi Señor Jesucristo tuvo la conversación con la mujer samaritana. Perfecto, sí, señor. Esa heredad era de José. Ahora vamos a ver por qué. Sino que el nombre estaba actualizado. Siquén era el territorio en el Antiguo Testamento que se le dio a José. Leamos el capítulo 4 versículo 1 en adelante. Hermana Lucía. Sí. Pastor, antes, en cuanto a José, a los hijos, yo Ajá, creo que el nombre que él les dio dice mucho. ajá. O sea, como para desmentir, digamos, que fueron mundanos. Sí, la esposa era egipcia, pero yo creo que igual, o sea, la crianza fue hebrea, digamos. Sí, 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 señor. Sí, señor, así es. Así es, mi hermana. Bueno, Leo. Ujú. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Ajá. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y Junto estaba ahí el Junto a la heredad, ahí dejemos ahí. Sicar, ahora ¿por qué dice Sicar? Sicar es el nombre actualizado de Siquén. Ahí fue enterrado en esos territorios. Pues mire, cuando la charla se da de la mujer con Jesucristo, Jesucristo es judío. Y al ser judío, pues conoce toda la tradición judía, el padre Abraham, Isaac, Jacob, etcétera. Todo niño que nacía en la casa, como usted lo acaba de mencionar, hermana Lucía, José, aunque estaba en Egipto, había una tradición, por así decirlo, de que usted tenía que enseñarle a sus hijos, porque era la tradición oral, los sucesos de sus padres. Y aún en el siglo XIX, habían viejitos que le dormían a sus hijos contándole historias. ¿Han escuchado? Bueno, así pasaba, hermana. Mucho en el sur, en Colombia, nos cuentan nuestros padres que les contaban los abuelos las historias a los hijos para que se durmieran. pensaba, Ajá. pensaba los israelitas, los viejitos israelitas. No, mi hermana, eso Ah, sí, aquí, sí. ¿cierto? ¿Le llegaron a contar historia alguna vez, hermana Lucía? Bueno, entonces es una manera de comparar porque dice Salomón, nada es nuevo en la tierra. Lo que hoy es, ya en los tiempos pasados se practicó, simplemente se repite. Entonces, nos contaban las historias en ese tiempo como no existía la escritura e incluso en pueblos remotos, rurales, hay gente que no es analfabeta, sin letras, que no escribe, pero son buenísimos para contar historias. Son buenos para analizar, para leer el tiempo y así sucesivamente, que se llaman pues conocimientos intuitivos o empíricos. Entonces José enseñaba a sus hijos pues, el Dios de sus padres, de su abuelo, de su papá, etcétera. Y pues ellos van creciendo bajo esta cultura. Ahora bien, se encuentra entonces Jesús con esta mujer samaritana y la mujer tiene también un buen conocimiento. Los samaritanos eran mitad judío y mitad gentil. Al igual que pudiéramos decir lo mismo de Efraín y Manasés, mitad judíos, mitad gentiles. Pero eso no les quita que no, porque ¿qué es lo que el problema con los samaritanos? Era que el judío ortodoxo
que es tan, digamos, dogmático, fanático, dice, no solamente nosotros los judíos somos salvos, los que guardamos la ley, nadie más se salva. Entonces, a estos que habían sido mestizados, por así decirlo, los rechazaban como quien dice, ustedes son bastardos, solamente son hijos del papá, pero no tienen mamá, no son hermanos nuestros por mamá, entonces ustedes son extraños. Esa era la gran discordia que había entre judíos y samaritanos que no se llevaban entre sí, entre sí. Era una discriminación existente. Entonces, a partir de ahí, Jesús lo que quiere decirle a la samaritana es que ha llegado un momento donde estos que son menospreciados ahora van a ser aceptados. Entonces es un momento histórico bastante relevante e importante. Y es ahí en Sicar, en la heredad de Jacob. Bien, esto lo planteé para dar la importancia de la geografía bíblica, conocer los puntos bíblicos. Muy bien. Ahora, hablamos al inicio que teníamos que trabajar la antigua Mesopotamia, ¿cierto? Y hablamos un poquito en las clases que vimos de las lenguas. Y ahora vamos a ahondar en la antigua Mesopotamia, porque conocer la antigua Mesopotamia nos dará un panorama mucho más amplio en el recorrido de geografía bíblica. Y voy a presentarles aquí algo. Bueno, los hermanos que no pudieron estar presencial hoy se van a perder en parte una información importante, porque uno se ve el video, pero una cosa es cuando estamos aquí juntos interactuando. Muy bien. Leamos aquí ahora de Mesopotamia para que tengamos una idea de lo que era Mesopotamia, mi hermana. Mesopotamia es una región geohistórica localizada en Oriente Próximo, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde Ahí paramos un momentito, hermana. Recuerdan que esto lo vimos, ¿no? En la clase. Ahí está la ciudad entre dos ríos. Pero aquí mismo también, siga leyendo. donde actualmente se hallan Irak y el norte de Siria. La región se considera la primera cuna de la civilización humana, pues allí se desarrollaron en la antigüedad sociedades que practicaron la agricultura de riego, construyeron grandes ciudades e incluso inventaron la escritura cuneiforme. Ay, me parece interesante, mi hermana, porque aquí vamos a ir descubriendo unas cosas tan hermosas que quizás la habíamos escuchado, pero una cosa es vivirla nosotros como arqueólogos ahora. Hagamos de cuenta que ahora somos arqueólogos. Bien, vamos a descubrir ese mundo mesopotámico y voy a insistir siempre, para descubrir o entender la geografía bíblica nos remontamos a esta antigua civilización, que ya usted lo acaba de leer, es una de las primeras o la cuna de la civilización humana. Mi pastor, disculpe, ¿en ese sector no era el sector de la media luna fértil? Sí, señor. Sí, señor. Es el Medio Oriente, el Oriente Próximo. Y nos vamos a situarnos. Por eso, interesante cuando ustedes charlen con alguien de manera ya técnica y profesional, ustedes parten de lo que ya les he enseñado. ¿Cómo empiezo? Usted dice, ¿cómo arranco compartiendo con una persona de que vi la materia de geografía bíblica? No sé por dónde empezar. Empiece por aquí. Para iniciar, te quiero definir lo que es geografía bíblica. Listo. Ahora, yo trato de subdividir la historia en su primer capítulo es en tres puntos importantes. Es decir, el cuadro de antediluviano, el cuadro diluviano y el postdiluviano. Antes de hablar de Abraham, entre otras cosas. Y para ello, pues, me sitúo en esos capítulos que ya mencionamos anteriores. Voy a estar dando vuelta en el capítulo 11 hacia atrás. Del capítulo 11 hacia atrás. Miren cómo uno subdivide Génesis, ¿no? Y ahora uno le encuentra sabor y sustancia al leer el Génesis. Porque mucha gente dice, yo leí el Génesis o me da flojera, más bien leo el Nuevo Testamento. Pero ya comprendiendo me da gusto leerlo. Y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se llama eso del capítulo 11 de la Torre de Babel? ¿Por qué se da esto? Uno no tiene rastro histórico porque los pastores, los líderes, en momentos, pues dan su predicación, pero no dan una enseñanza a veces, ahora de pronto sí, pero en el tiempo que yo me convertí, no, con ese trasfondo histórico académico.
Entonces uno solamente se quedaba la Torre de Babel, la Torre de Babel, a uno se quedaba hasta ahí. Vamos ahora a leer el capítulo 11 de Génesis, hermano Rubén. Capítulo 11 de Génesis. Entonces Mesopotamia es la cuna de la civilización humana. Y cuando hablamos de civilización estamos hablando de pueblos, el origen de los pueblos. Entre ellos hay unos pueblos antiguos muy importantes que son los primeros que vamos a ver. Tres pueblos que son Babilonia, Nínive y Siria. Babilonia, Nínive y Siria. Y luego vamos a ir viendo los otros pueblos. Amén. Ajá. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Mm? Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se Sí. establecieron allí. Ahí. Y, Ajá. Siga. y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillos y mezclémoslo con fuego y, lo, y, los, si- y los siervos, no, y Ujú. les sirvió el ladrillo en lugar de piedras y dice, asfalto en lugar de mezcla. Amén. Dejemos ahí. Ujú. Ya como sabemos el capítulo que leímos la otra vez, es que aquí está comenzando ya un liderazgo de un político. Alguien pudiera decir en términos de ciencias sociales que este fue el primer político de la historia. Si hablamos de una antigua civilización, tendríamos que hablar de un orden político. Y en este caso, el político es la persona que trae las ideas de la organización social, los que entienden algo de política. Cuando un candidato se está lanzándose a la alcaldía, o sea, al Congreso, al Senado, o sea, alguien presidente, lo que propone que son beneficios en pro de la estabilidad social. Y es donde dicen hermanos, o no hermanos, no, porque este ya es un predicador. El político dice, bueno, lo que tengo es una propuesta de cambio social en los diferentes aspectos. Uno, en la salud. Dos, alguien dice, en la infraestructura. Es decir, lo que es el tránsito vial, que las vías estén mejores construidas para el transporte, etcétera. Dicen tres, en la educación, que haya una buena educación para los hijos, etcétera. Cuatro, la economía, que hayan emprendimientos, bueno, etcétera, etcétera. Esa es la parte política. Todo eso es un discurso social que trabaja lo que es la organización de un pueblo, y esto tiene que ver con civilización. Entonces, para ello aparece el nombre líder. El que se está lanzando es un líder que trae ideas de cambio y transformación social. Ahora, Nimrod es el primer líder que aparece con la ideología de construir, número uno, una torre. Esta torre, pues, va a representar el poderío de la nación. Si ustedes recuerdan a Estados Unidos, el poderío de la nación estaba concentrado en las dos torres gemelas. Entonces, cuando hay un ataque, el ataque se lo dan al poderío. Se derrumban las torres gemelas y de alguna manera fue como buscar debilitar a esa gran potencia. Entonces, para que vayamos entendiendo más o menos el tema de lo que vamos observando de la cuna de la civilización o primaria o antigua, Mesopotamia, que la Biblia lo menciona, estos ríos o esta ciudad. Ahí está en el oriente en el Oriente Medio y que actualmente se ubica en Irak, porque sus nombres van cambiando o van siendo transformados con el paso de los años. Esto se llama actualización, simplemente. Muy bien. Hay una lengua, hay una civilización, luego con la Torre de Babel, pues el Señor interviene y se dan las múltiples lenguas. Entonces son civilizaciones. A esto le llamamos
la Mesopotamia antigua. Vamos a seguir ahondando en ella. Bien. Si tienen preguntas, me la pueden hacer en su momento. Bien. Decíamos, hermana Lucía y hermano Rubén y todos, que aquí se desarrolla una serie de acontecimientos. Mire, cuando una civilización empieza a emerger o a germinar, viene consigo buscando lo que dijimos, mejoras sociales. Y entre ellos aquí se dan agricultura, que es lo primero. También se da el tema de las escrituras, se inventan. Miren, hermano, aquí quiero hablar mucho, que esto les va a abrir la mente un poco. Pudiéramos hablar de las eras. Y si quieren escribir en su nota, porque no lo tengo escrito. Las eras. Cuando pensamos en esta antigua civilización, tenemos que hablar de las eras. La primera era fue la era agrícola. Y ahí vemos que, ¿a dónde empieza? En la antigua Mesopotamia. La era agrícola es donde se da lo que es el tema de el pan coger. Pan coger es como cultivar, sembrar plátano, frutas, etcétera, trigo, agricultura. No Eh, existen, ajá, hermano, bien, pues. Hay, incluso hoy en la iglesia, el tema fue tema de la familia y se habló sobre el trabajo y el desempeño que hacía el hombre en el hogar. Y Ajá, digamos que en la primera familia, uno era pastor de ovejas y el otro era un agricultor. ajá, exactamente. Estamos hablando de Estamos hablando de las eras cuando usted me habla de que el uno era agricultor y el otro, estamos hablando de quién. de Caín y Abel. Exacto. Mire cómo nos vamos ubicando, ¿no? Y ustedes van poniendo, van pintando en su cuadro la historia al modo que usted lo ven y se vuelve interesante y atractiva. Bien, la Biblia para mí es un libro rico en historia, rico en arqueología, rico en antropología, rico en todas las ciencias, ontología, ciencias naturales, que va llegando con la biología, la vida humana, la vida de los seres vivos, etcétera. La astronomía, que va apareciendo, por supuesto, en la Biblia, en el recorrido, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan tu gloria, dice Job también dice Job que quien estaba con el Señor cuando estaba creándolo todo, dice que estaba solo. Job 9:8. ¿Lo han leído, cierto? El solo. Job 9:8, visitemos ese versículo que es de la parte astronómica y al mismo tiempo uno va ubicándose de que la Biblia tiene toda la ciencia. Y en este recorrido histórico, pues nosotros pensamos en el universo. La geografía bíblica pinta eso, los puntos geográficos de la Tierra, pero también piensa en todo el universo, como es el cielo, las galaxias, lo que vamos a mirar en lo que es la magnetósfera. ¿Han escuchado, cierto? La magnetósfera. La magnetósfera es la que sostiene los asteroides. Si no, caerían a la Tierra y harían grandes estragos. Leamos, hermana, Hot 9:8, ¿qué dice? Hot 9:8. Sí, es que había escuchado Juan y no coincidía. Ajá, Hot 9:8. También he escuchado Juan. Lo siento. Ajá, Hot Ok. 9:8. Sí, él hizo la Osa, el Orión y, y las Pleiades y Hot los nueve lugares ocho. secretos. Está en el verso 8. Hot Ah, 9:8. sí, él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Ahí. Si nota usted, váyase usted misma rapidito a San Mateo 14:22. Si quiere apuntan esos dos versículos, que hay unicidad en esos versículos. Hot 9:8 y compare 14:22 de San Mateo. Leámoslo. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, Ujú. entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte
y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ujú. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahí, ¿qué es lo que nos está diciendo Hot? Yo, para hablar de unicidad, me gustan mucho los comparativos, porque poner tantos versículos al trinitario o al dualista no me gusta porque se confunde más. Pero si le pongo un comparativo y le hago una pregunta filosófica, ¿de quién Hot estaba hablando cuando dijo él solo? De Elohim. Porque Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, Job dice, no tuvo compañero. Porque hay gente que dice que no, que el hijo estaba ayudando a crear los cielos y que hablaba con el hijo. Ahí descarta todas esas teorías aún de pentecostales que dicen que hablaba con los ángeles o que le pedía no sé qué a otro. No, él solo, dice Job. Él solo. Hablando de el tema geológico y astronómico. Y dice, anda sobre las olas del mar. ¿Cómo así si Job no conocía al Cristo? ¿Cómo está? Ese es un texto profético del Mesías. Si Job no conocía al Cristo, ¿qué es lo que estás diciendo? Bueno, Job está diciendo por el Espíritu Santo esto que vamos a ver en San Juan 1:10. Léalo, hermano Rubén. Él lo vio por el ojo o lo habló en inspiración del Espíritu. Él dice, él solo extendió los cielos. Él solo creó todo. Y van a darse cuenta que anda sobre las olas del mar. Y para que ande sobre las olas del mar, tiene que descender a la tierra para que pueda de alguna manera pasar por el mar, que el mar es parte del territorio planetario. Ahora, ¿qué es el mar? Es la parte hidrográfica que tiene la tierra. La parte hidrográfica. Y en la Amén. parte hidrográfica tenemos 75% de agua y 25% de tierra. Pero la mayoría de ese 75% de agua, por lo menos el 50% es salado y solo el 25% dulce. Imagina la escasez de agua que puede llegar a haber en la gran tribulación. En la Biblia lo dice. Y aquí me nace un versículo para que usted mire qué es lo que va a pasar en la gran tribulación, hablando de la hidrografía terrestre. Hermana, váyase a Ezequiel 4:17 y lo tiene ahí. Más usted léame, hermano, San Juan 1:10. Ezequiel, ¿qué tal? Yo también lo quiero escribir. Ah, Ezequiel 4:17. Ajá. Entonces, mire qué bonito es. Alguien decía, alguien me dijo, aunque yo creo que es el Señor Jesucristo que me pone esto en la mente, porque como yo vi la geografía bíblica era un poquito aburrida, porque uno dice mapas, ¿cómo es? Mapas, territorio, mapas, territorio. Entonces yo le digo, Señor, yo no soy un máster en geografía bíblica, porque lo mío es otro fuerte, otras áreas. Pero si en algún momento me toca enseñar geografía bíblica, quiero hacer esta clase muy, muy divertida, en el sentido que nos guste la geografía bíblica. Porque al que no le gustó geografía, hermano, no le va a gustar geografía bíblica. No, es que yo no soy amigo de los mapas, de los puntos, no me gusta eso. Entonces usted le torna aburrido. Pero si nosotros vamos observando los cuadros que hay en la geografía bíblica, nos va a gustar. Y aquí está. 1:10. Vamos a hablarle a Jod primero. Jod dice que él solo extendió los cielos y anda en las olas del mar. La hermana menciona que es Jesucristo el que anda sobre las olas del mar. Entonces quiere decir que es el mismo de que habla Jod. ¿Y cómo ahora si estaba en el cielo aparece en la tierra caminando en el mar? Esto tiene que explicándolo Juan. Juan 1:10. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba. Ahí la palabra él. Ujú. Preguntémosle a Jod de quién hablaba cuando dice, en el mundo estaba. ¿Quién es él que estaba en el mundo? Según Jod, hermano Rubén. Él habla de Jesús, Pero no, hablando del Antiguo Testamento, ¿de quién se refería Jod? del Dios que él adoraba en ese tiempo, Ah, exacto, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Isaac y Aunque de Jacob. se tiene historia de que Jod es un patriarca que pudo haber existido antes de Abraham, se dice. No hay un sustento fuerte histórico, pero se dice que a Jod es un patriarca muy antiguo. Pero bien, es harina de otro costal. Pero si pensamos
que siempre se menciona uno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de los judíos. Entonces, si hablamos de Jod, Jod está hablando del Dios de los judíos, que para ellos ese Dios es indivisible y único. Es el Ejad. El Ejad significa Dios único sin copia. Ejad, Dios único sin copia. Ejad. Ujú. La letra E es una palabra hebrea, ¿no? La Ejad. le- Con K, ¿cierto? No, la letra E, la J, la A y la D. Ejad. Y ¿la B o D? D de dedo. Ejad. El Dios Único indivisible. sin copia, desde el punto de vista judío. Hay unos que quieren cambiar ese término y decir que se refería a otros dioses. No, la palabra Ejad es para el único Dios si se lo pregunta a un judío. Si lo pregunta a cualquiera, un mesiánico, por ahí puede cambiar la historia. Pero un judío neto de los semitas dicen que es el único, no hay otro. Por eso ellos no recibieron a Jesucristo, porque no Ujú. tiene copia, no se puede ver. Entonces Hod está diciendo que camina sobre las olas del mar. ¿Cómo lo dice Hod? Pues bajo la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Y en 14:22 vemos que esta profecía recae en Jesucristo. ¿Cómo fue? Porque Juan dice que vino al mundo y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿No? La palabra él en gramática es un pronombre de objeto o pronombre indicativo. Los pronombres de objeto es siempre en quien recae la acción del verbo. Por ejemplo, cuando usted lee una oración normal positiva, usted dice, por ejemplo, Rubén en el verbo hacer hizo el cuadro. Aquí Rubén está afectando el verbo, Sí. pero si se cambia como pronombre de objeto, el verbo afecta al sujeto. Perdón. El cuadro. Este cuadro fue hecho por él. Desaparece el nombre Rubén, Ujú. pero cuando investiga a fondo, usted se da cuenta, él era Rubén, el que mencionamos antes. Entonces aquí el verbo es en quien recayó la acción. Fue hecho por él. Ah, la acción de realizar un cuadro la hizo Rubén. Entonces, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Uy, qué lindo versículo, ¿no? Y hay una coma en el segundo él, en el tercer él, Ujú. donde dice, ¿Cómo dice? por él fue hecho. Sí, señor. Se está refiriendo como, la tilde se está refiriendo como a ese yo personal, a esa Ese yo personal, que ahí en gramática se llama pronombre de objeto. Los Ujú. pronombres de objeto, para los que tienen esa buena habilidad de transcripción, siempre van al final de la oración o del verbo, no de primero. Cuando las oraciones son afirmativas, siempre el sujeto va de primero. Él hizo, yo hago, siempre el pronombre va, el pronombre personal yo va de primero. En este caso, este pronombre va al final. Por él fue hecho. Listo. Esto para entender que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Ahora, estaba hablando de la hidrografía. Jesús camina sobre el mar y esto es hidrografía. Ya expliqué el tema de la geología. Ahora, estaba mencionando que entonces en la época de la gran tribulación, ¿por qué va a haber sequía? Por lo que dije, de que la mayoría del agua es salada y la poquita que hay dulce va a caer una gran estrella. La va a ¿Y dónde va a contaminar. caer? ¿Dónde va a caer esa estrella? Va a El caer en agua un dulce, río que es de y agua dulce. y es agua dulce. Entonces, al caer esa estrella, se convierte como en un ajenjo que la convierte en amarga. Cuando la gente, ahora, en algunos lugares más sofisticados, las grandes polis, ¿sabían ustedes lo que es el proceso de la hidroeléctrica? Sí, la hidroeléctrica es que el agua se trae de los ríos y a través del tema eléctrico la pasan a las casas por medio de tubería. Ahora, ya sufre un proceso de purificación, etcétera. Ahora, si en esos ríos donde están las represas cae un veneno, se envenena el agua, todo el mundo empieza a morirse. Entonces, voy a ponerles un pequeño ejemplo.
Si salen las noticias, no se puede tomar el agua de los ríos, por ejemplo, en cada lugar, ciudad donde usted vive, hay una ciudad cercana que tiene río o hay algo de río. Entonces le anuncio, el río tal donde está la represa, ahí está el agua envenenada, nadie la puede tomar, nadie puede usarla porque si la usa al bañarse, pues le van a salir hongos, etcétera. Entonces la gente, ¿qué va a pasar? La gente no se va a querer bañar, la gente no, de alguna manera, esa agua a través de lo que es el verano, va a empezar a secarse los ríos, se van a secar. ¿Y qué va a pasar? No se va a poder vaciar los baños, no se van a poder bañar. Imagínese usted un mes sin bañarse, un mes sin vaciar el baño. No, un mes que no aguanta ni un mes. Porque a la semana ya el baño está gravísimo, ya toda la casa está contaminada. Sí. Y no me puedo ni bañar, pues. Entonces le llaman así 4:17, hermana Lucía, a ver qué es lo que va a pasar. Como no hay agua, se cierran se cierran las pulperías o tiendas y así sucesivamente. 4:17. Ujú. Para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se Ujú. consuman en su maldad. Ahí, esto será la gran tribulación. Entonces, si usted observa, lo que va a pasar es que al no haber agua, pues los cultivos, ¿qué pasa? Se mueren. Se mueren todo el cultivo. Entonces, hay inflación. ¿Has escuchado de la inflación, no? ¿Por qué Inflación, hay sí. inflación? Por la falta de productividad. Aquí está la parte económica. Y al mismo tiempo es política social acá. Por eso, una ocasión, no sé si hablábamos con Lucía y Carolina o quien quiera que alguien dijo, me interesé por la política viendo filosofía. ¿Fue usted, Lucía? Bueno, es interesantísimo. Si usted quiere ser filósofa o psicóloga, que visite el tema político. Esa carrera se llama ciencias políticas. En otros términos, en técnica se llama, eh, tiene un tema que un amigo te lo estudió, se llama, hay una carrera ahí, algo público, una carrera pública, tiene un nombre, pero no me acuerdo ahorita. Entonces, pero administración pública se llama. Administración pública. Entonces, una persona que se va a lanzar al consejo municipal, en algunos aspectos no le requiere mucho estudio, pero si va a ser un congresista, le requieren que al menos haya estudiado administración pública. Y si va a ser presidente, al menos ciencias políticas. U otra ciencia. Puede haber estudiado también otra ciencia, como ser un economista también le permite lanzarse a la presidencia porque tiene que ver con administración y hace parte de las ciencias sociales. O sea, cualquier rama de las ciencias sociales le permite a usted trabajar en el campo jurídico. Ejemplo, usted es licenciada en psicología o licenciada en humanidades, licenciada en ciencias políticas o licenciada en sociales, porque eso es una materia, ciencias sociales. Ah, usted conoce de historia, usted conoce de filosofía, todo eso lo abarca, de economía, conoce de religiones. Ah, sí, puede participar en esos aspectos. Bien, le falta el agua, le falta el pan. Entonces la gente empieza a ponerse flaco y delgado, demasiado delgado. Y al mismo tiempo, pues como no se bañan, una familia de 4 personas que los baños, ¿cómo se ponen a los 3 días? No hay cómo vaciarlos. Bueno, algunos usan la clave al monte y entierran el estiércol. Pero ahora hablemos ahora de que los productos ya no se distribuyen porque hay paro cívico. ¿Qué sucede cuando hay un paro cívico, Rubén? ¿No? Cuando hay un paro cívico, pues todo se tiende a dañarse, todo, la agricultura, los productos, todo. Ajá, pero hay algo que sucede en las ciudades y los pueblos. Paro cívico, Lucía, ¿qué puede ocurrir a nivel social?
Ah, que se para todo, ¿no? Sí, No sí, sí, trabajan señor. las El empresas, Megamall no se se trabaja. cierra. El Megamall se cierra. ¿Qué más? Se cierra la tienda de la esquina, hasta la más pequeñita, porque es un paro cívico, señores. Y si usted tiene abierto, puede ser que le hagan un saqueo. Y no responde el gobierno porque usted sabía que hay paro cívico. Ahora, no hay para comprar higiénico, porque están cerrados todos. No hay para comprar pasta dental. Imagínese todo eso, lo que es gran tribulación. No hay para comprar pasta dental, ni toallas sanitarias, ¿cierto? No hay agua y la sed. La gente puede tomarse el orine, pero al cabo de una semana, ¿de dónde orine si ya no hay filtración en la uretra? ¿Por qué? Porque no tiene ingesta de agua. Eso le va generando a usted pico de cortisol porque usted se empieza a estresar ya que la garganta se le pone seca y el cuerpo está pidiendo agua a causa del verano. Entonces es donde dice se consumen en su maldad porque va a ser estresante. Todo el mundo está irritado. Y si el señor que tiene un poquito de agua vende un vaso a $1.000, un vaso con agua a $1.000, entonces el que no tiene dinero, ¿qué hace y cómo hago? Imagine usted ver su hijo morir de sed. Es una cosa terrible. A menos imagínese por ahí lo que es gran tribulación. Entonces, mis hermanos amados, estas cosas nos prenden el foco espiritual de aferrarnos más a la palabra y acercarnos más al Señor Jesús. Vamos con la antigua Mesopotamia, pero antes de ello, antes que sigamos, les voy a dar un paréntesis, como ya estoy empezando a hacer esto porque es muy importante para el oxígeno del cerebro. Voy a darles 6 minutos. Voy a parar el video para que se paren, descansen, sentir, tomarse un café y venimos a la segunda parte. Digamos que la civilización del, La donde, antigua donde Mesopotamia. la antigua Mesopotamia, sí, La- donde más que todo donde empezó como en la Torre de Babel. sí, señor. Sí, señor. Así es. Muy bien. Continuamos entonces. Esa antigua Mesopotamia estamos mirando la que quedaba. No sé si me escucha Lucía. En medio de dos ríos. En medio de dos ríos. El Tigris y el Éufrates. Sí, Tigres, Ah, ah, sí, amén, amén. sí, el Tigris y el Éufrates. ¿En, en qué lugar es que queda? ¿De qué punto geográfico mencionamos, Lucía? Actualmente en Irak, Irak, exacto. ¿Y en la antigua Mesopotamia quedaba? entre el Tigris y el Éufrates, que eran las Esos son los culturas. ríos, pero el lugar, Oriente Medio, Ah, Oriente Medio. Ajá, eso lo vimos en el capítulo 10 de Génesis. Muy bien. Ahí nacen, ahora viene, hay una raíz genealógica. Carolina Blandón, ¿me está escuchando? Prenda micrófonos, por favor. Carolina Blandón, ¿me escucha? Vamos a ver si me está escuchando. Parece que no. Bien, hay una línea genealógica de la cual se desprende precisamente esta población territorial. ¿Cuál es la línea genealógica, hermana Lucía? entendí, pastor, Ah, bien. disculpe. Está hablando de la línea genealógica que se desprende la repartición de los pueblos y Pelé, lenguas. La línea genealógica, es decir, la genealogía. ¿De qué genealogía vienen estos de personajes que los hijos de aparecen? Noé, De los hijos de Noé. ¿Sus nombres cómo eran? Cam, Sem y Jafet, o Jafet. Exacto, exacto. Muy bien tener esto bien claro, los personajes protagónicos que hablamos ahorita. Muy bien, ahora vamos entonces a viajar por ahí, a hacer una investigación arqueológica. ¿Dónde la vamos a hacer, Rubén? Según lo que estamos estudiando.
Prenda micrófono. ¿Dónde vamos a hacer este descubrimiento arqueológico? ¿Dónde? Lo vamos a hacer en la antigua Mesopotamia. Sí, señor. Póngase su morralcito y hermana y su camarita. Metafóricamente hablando, y vamos a viajar por esos territorios, vamos a ir preguntando qué pasó allí, qué ocurría ahí en ese tiempo, las cosas que se desarrollaron que actualmente hoy son beneficiosas para todas las sociedades. Número uno, decíamos que, y así es, se desarrolla lo primero, la agricultura, porque Mesopotamia es una de los territorios más fértiles, los territorios más fértiles. Incluso existen unos metales carísimos ahí, metales caros, tierras ricas. Muy bien, voy aquí Pastor, entonces. Sí, según la prehistoria, según yo entiendo, bueno, la prehistoria dice que el hombre que estaría como, según la Biblia, bueno, creo que eso no existe porque prácticamente es el hombre que, que se fue evolucionando, pero a partir del neolítico, usted algo dijo de antes, de Caín, sí, y como que ellos eran nómadas, ¿no? ajá, ajá, Y hay una parte ya finalizando el Paleolítico cuando dice que pues estos en algún momento hicieron asentamientos, dijeron, y empezaron a domesticar las plantas y a cultivar ya, o sea, a vivir de la agricultura también, porque inicialmente, claro, también, o sea, ellos se alimentaban es de lo que había en la naturaleza, pero sí, cuando allá hicieron asentamientos, se necesitaban, obviamente creció la población y necesitaban más alimentos, empezaron a domesticar plantas y ujú, animales también, ¿no? sí, Entonces, eso correspondería como porque no existía, según la prehistoria, no existía la escritura, esto es lo interesante, ¿no? ujú, Entonces, estamos hablando de Génesis. Yo creo que esto es como el tiempo podría ser de Caín porque él se fue errante, dice, por la tierra, ¿no? sí, sí, así es. Podría corresponder a esa parte, ¿no? De la Biblia. Pero después del diluvio, también yo creo que, ahora, pastor, cuando ya hubo el diluvio, ya existía la escritura, ¿o no? No existía Todavía la no, escritura, ¿verdad? no existía, Sí. no existía. Entonces también sería parte de eso, Sí, porque sí, obviamente ellos salen del arca y me imagino que buscaban lugares como cavernas porque tenían que sobrevivir, ¿no? Entonces sería algo así correspondiente a la prehistoria, ¿verdad? sí, miren que uno no historia, no, perdón, no estudia de esa manera que estamos pintando la historia ahora, porque nos da miedo como creyentes, ¿no? Nos da miedo. Por eso no le Es que hay encontramos que estar sustancia. seguros, pastor. Sí, sí, Hay que estar bueno, seguros. así es. Estudiar bien esa parte de la prehistoria y la Ajá, Biblia, obviamente. sí, lógicamente. Hermana, ahí podría yo aportarle un poco porque según la Biblia y según Dios, ellos no vivirían en cavernas porque ya había un arquitecto en la casa. Y yo me imagino que si en la casa hay un arquitecto, tuvo que haberle enseñado a sus hijos, ¿no? Sí, porque Dios Bueno, le dio la eso, medida. Dios le dio la medida. una hipótesis. Está bueno eso, está bueno. Es porque han encontrado fósiles en las cavernas y también las escrituras, que no eran escrituras, habían figuras, ¿no? De cazadores. Esto es real, existe en la arqueología, ¿no? Entonces, no existía la escritura, pero sí como que ellos trataron de dejar como un rastro de cómo era su vida, ¿no? El hombre que cazaba, con el animal feroz que cazaron y cosas así, han encontrado en las cavernas, en las piedras, por eso edad de la piedra. Bueno, hermano, ustedes pusieron esto ahora sí interesante. Así es. Miren, mi hermana y mi hermano Rubén y Carolina Blandón, que esto es rico e interesante porque la gente está estudiando mucho hoy y nosotros necesitamos estudiar más. Mire, lo que pasa es que los arqueólogos no cristianos pues le ponen su ficción también a la historia, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que depurar y hacer la comparación. La Biblia es un libro de origen tardío, es lo que tenemos que puntualizar.
La Biblia es un libro de origen tardío. Existió o existieron otros libros antes de la Biblia. La Biblia no es el primer libro escrito, es el primer libro impreso, que hay que diferenciar eso para ubicarnos. Entonces lo que está diciendo nuestra hermana es así. Ahora, tenemos un hombre, por eso hablamos de antediluviano, no tan civilizado. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque le estoy mostrando la antigua Mesopotamia que aparece con Nimrod. Entonces, si usted me dice que no es así, nos falta profundizar en la historia. Porque Nimrod es el que le pone un capítulo más interesante porque ahí comienza la civilización. Y si volvemos al texto que les puse al frente de lo que es antigua Mesopotamia, ustedes van a descubrir algo interesante, lo que tiene coherencia lo que estamos diciendo frente a la investigación presentada. Mire acá otra vez. Lea aquí otra vez. Mesopotamia es una región geohistórica localizada en Oriente Próximo, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde actualmente se hallan Irak y el norte de Siria. La región se considera la primera cuna de la civilización humana, Ahí, pues allí ahí, se hermana. desarrollaron, ¿ok? Ahí donde tenemos que pensar, está la coma ahí. Lo que estamos hablando, la primera, número uno, la primera, hablamos de civilización, no de la humanidad, no hay que confundir los términos. Entonces, la hermana está hablando de Mm. prehistoria. No estamos hablando de la humanidad. Esto es civilización, significa ese hombre que va a darle un curso a la historia más interesante, donde va a traer inventos y descubrimientos, pero ya existía población humana. ¿Sí ve? Ahora uno Es se que, pregunta, es que la ajá, prehistoria, pastor, habla de millones de años atrás. bueno, Entonces, no coincide ahí ya con la Biblia, exacto, según las genealogías. exacto. Entonces, ahí donde entra la fisión, donde no se pone de acuerdo con nosotros los cristianos la ciencia. Ahí ya no nos ponemos de acuerdo porque ellos le están poniendo su propia hipótesis a la historia. Entonces, no es lo mismo un historiador secular que un historiador cristiano. Esas son las diferencias. Y por eso hoy en día los debates. El científico habla de miles de millones de años e incluso el profesor que iba a dar la clase, no sé si la puede dar. Yo creo que algo tuvo que haber pasado porque él estaba entusiasmado en darla. Yo le respeto y le admiro en esta área de geografía bíblica. Lo he visto. Pero él y yo discrepábamos, perdón, en un tema de generación preadámica. ¿En qué sentido discrepábamos él y yo? En que yo le digo que no existió una persona antes que Adán. Yo le digo, la generación preadámica para mí son los ángeles. De resto, no. No pudiera hablar de otro ser humano diferente a Adán. Entonces, no sé si haya cambiado la tesis, porque así sea yo el profesor, el que sea, digo siempre no trague entero. Vaya, investigue y diga, profe, a mí me parece que lo que usted dijo en la clase tal día no me llamó mucho la atención y quisiera que lo discutiéramos. El día lunes, si vieron el video el día lunes, se iba formando un debate muy lindo entre que Luis me hizo una pregunta y él dijo, difiero en un aspecto, pero ya cuando fuimos al trasfondo, él cayó en cuenta. Ahora, él dice, no estoy atacándolo, pastor. Digo, no, usted en la clase tiene libertad de expresión. Libertad de expresión en un concepto que usted no está de acuerdo o que usted investigó, porque el hermano sí investiga. Solo que cuando ya fuimos aclarando el punto por dónde ir, ya, ahora sí ya se entiende. Entonces, muchos se privan de hacer preguntas pensando que de alguna manera están atacando al profesor no, si usted discrepa, usted tiene que discrepar con argumentos. Hice esta investigación y frente a esta investigación, no sé, tal fulano decía esto y esto. Acláreme, profe. Y se llegan a las aclaraciones. Lo mismo pasa en la iglesia. Usted no puede decirle amén a todo. Por respeto, usted no ataca al pastor, por respeto. Pero vaya a la casa e investigue
Y en su momento, dígale Dios, dame gracia para hablar con el pastor y decirle que, no sé, no me llega lo que dijo. Puede ser que el pastor se enoje y hasta te ponga en disciplina y dice, como que te quiere saber más que yo. Entonces, no, el pastor, pues no sé, aquí está la investigación y poner lo que estamos poniendo acá, la investigación y la fuente, aquí está. No sé por qué. Primeras civilizaciones. Ahora, ahí se desarrolló la escritura. Vamos a seguir leyendo para mirar en qué tiempo, qué momento. Hablamos de la cultura agrícola. Es la primera era, perdón, en la civilización. Luego llega la era industrial. La era agrícola demoró demasiado, porque la era industrial aparece después de Cristo. ¿Sí ven? Y luego llega la era de la tecnología, ¿cierto? Y la globalización y el conocimiento. Y ahora estamos en una cuarta era. ¿Sabe cuál es? La era artificial. La era de los ¿Y de ahí robots. qué sigue, pastor? O ya nos vamos. Va a seguir otras, va a seguir otras cosas más porque cuando incluso no se ha desarrollado bien la era artificial. En algunos países van adelantados. Los países hispanoamericanos no. Por ejemplo, usted por allá, no sé cómo esté, pero Estados Unidos está avanzadísimo. En China, Pastor, ajá, justo hoy hablaba con alguien de la inteligencia artificial. Por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros, como va a ser automático el control. ajá, Si usted dijo una palabra que va contra el sistema, no sé, está no sé, en sí, Europa, dice que el aborto, la ley del aborto, o sea, ajá, permite eso, ¿no? Te da ujú, esa libertad. Y usted sí, dice algo contra, enseguida lo censuran. sí, 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 Y en sí, cuanto al evangelio, pues nosotros que predicamos contra el pecado, ¿no? Entonces se va a hacer poner difícil. O sea, sí, vamos a tener que estar muy preparados como, o sea, como que no, como que se va a perder esa libertad que hay hasta ahora, ¿no? A sí, causa de la inteligencia artificial, que nadie te va a denunciar, sino que ya es automático, te controlan el lenguaje, como cuando uno hace un Word y te controla la escritura, si está bien o no. sí, sí, exactamente, sí, sí. Mire, hermano, que esto debe asustarnos y Sí, alertarnos, porque en una ocasión, no ahora, antes de la pandemia, hablaba con un amigo, estábamos en una escuela de negocios y viendo el desarrollo y los avances, y decíamos, llegará el tiempo donde no se va a necesitar personas en los bancos para trabajar. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque existe el Bitcoin. En El Salvador está el Bitcoin. Usted no le tiene que ir a un banco, sino que todo es digital. En algunos lugares creo que las personas ya en Estados Unidos hay que cargan su tarjeta débito a través de un chip. No sé cómo sea el tema de Europa. Entonces usted llega y pone la mano en en algún lugar, creo que, no sé si me acuerdo bien que era que venía para Honduras. No sé, fue si que me hicieron poner la mano. Sí, me hicieron poner la mano para que la puerta se abriera y entrar al aeropuerto. Y yo dije, wow. Ah, la huella digital fue, sí, la huella digital. Ponga aquí su mano. ¡Pum! De una se abrió. No necesité presentar documentos, nada, sino ahí está la huella digital suya. Y dije, wow, impresionante. Y así sucesivamente para comprar en algún lugar, si se incrusta un chip o un microchip que usted pueda comprar, pueda pagar en la gasolinera, donde sea, donde estén esos instrumentos electrónicos de tecnología avanzada, lo podrá hacer. Y así, Mano, ahorita que estamos hablando sobre lo de la tecnología avanzada, sí, hay un texto bíblico que no me acuerdo ahora sobre donde dice que por causa de la ciencia, que se aumentará la ciencia, incluso que es que, o sea, sufrirán los escogidos o algo así. sí. Ahí Aumentará dice la que ciencia. aumentará la ciencia y eso quiere decir lo que está sucediendo en esta generación, porque ahorita no hemos visto nada, van a venir cosas más, imagínense.
Ya están esperando el auto que, así como inventaron el avión, ya creo que van a poner los autos Sí, señor. al aire. Mire, hermano Rubén y hermana Lucía y Carolina, hay una película que se llama, creo que es Terminator 1 o 2, no recuerdo cuál es, donde el aparato que es creado por dicho ingeniero, ese mismo robot lo mata a él. Schwarzenegger, que es Arnold Schwarzenegger, es el protagonista de esa película. Pero si usted le pone buen cuidado, que se llama La Rebelión de las Máquinas. O sea, el ingeniero crea el sistema robótico y luego ese robot empieza a perseguirlos a todos para matar a los humanos y que ellos se conviertan en los reyes. Yo tengo miedo a eso porque las cosas que hacen en las películas se hacen a veces una realidad. Porque no ves que los Simpson profetizaron una pandemia y la pandemia llegó. Los Simpson. Tú no dices, wow, increíble, increíble. Así sucesivamente. Entonces, hermano, qué bueno que nosotros hoy, la historia es muy linda investigarla. Hay personas que no son amantes de la historia, que tienen un conocimiento bíblico, pero como no conocen de historia, pues les queda muy difícil a veces situarse bien en los puntos geográficos de la Biblia. Vamos a seguir avanzando entonces acá con la presentación. Leamos entonces, estas escrituras que se inventaron acá eran escrituras de cuneiforme primero, con la antigua Sumeria, Acadia, que la vimos ya. Aquí, leamos aquí. Hermana Lucía, ¿ve? ¿Alcanza a ver? Sí. ¿Alcanza a ver? Ok, quienes llamaron a la región Mesopotamia fueron los griegos. Ahí. En su Este lengua es un punto mesos, ok. relevante. Es un punto relevante. Los griegos, siga. En su lengua meso significa medio y potamos es río. Así el significado de Mesopotamia es tierra entre ríos. Si Ah, bien el área geográfica de Mesopotamia se caracterizaba por el clima árido, los ríos le proporcionaron suficiente agua para hacer la tierra fértil. mira qué bonito. Mira qué Tales, bonito. sí, Ajá. Siga, hermano. Tales condiciones posibilitaron el cultivo de cereales y la domesticación de animales para sostener a poblaciones numerosas, aglomeradas en los nacientes centros urbanos. Esto es el neolítico. Sí, sí, Los sí. primeros hallazgos de agricultura en la zona se remontan a 9000 años antes de Cristo. Con el cultivo de la tierra vinieron avances tecnológicos como la construcción de represas y canales acuíferos. Amén. Paremos ahí. Hasta ahí, ok. Paremos ahí. Les estaba mencionando, porque esto hay que mencionarlo. Algunos historiadores hablan de muchísimos años, otros de miles de años. Yo en el estudio le pongo a la Tierra 6000 años. 6000 años de historia según el desarrollo histórico bíblico. Sí, sí le digo a la gente que tenga cuidado cuando tenga que expresarse respecto a la creación del mundo y la puesta de Adán en el Edén en la era de la inocencia. Ahí sí le doy la razón a los científicos, que yo puedo hablar de miles de millones de años dentro de esa escenografía. Hay gente que se cierra y dice, no, los científicos están errados. Bueno, tendría que escuchar al científico desde qué punto es que él habla de miles de millones de años. Ese momento de la inocencia fue un periodo de tiempo que no se puede contar. Entonces, los científicos utilizan ese lenguaje de ciencia miles de millones de años, porque no hay una exactitud, ya que es un principio o un pasado sin fecha y un tiempo sin horario. Ese es el punto. Entonces, Y Pastor, para darle lenguaje se dice miles de millones de años o millones de años. Se llama lenguaje científico. Ajá, hermana. ujú. Muchos, lo que usted estuvo un poquito diciendo hace rato de, de una creación preadámica, ¿no? O sea, Sí, sí, muchos ajá. dicen, o sitúan en esa fecha, por ejemplo, los dinosaurios, y bueno, hay otros que se van más allá y dicen que, bueno, como a veces también en las películas ha salido y algunos científicos dicen que existió una era, la era glacial.
Entonces Ajá. sitúan por allá también cristianos, hablando de cristianos, ¿eh? Entonces no se sabe, yo creo, eso no está en la Biblia o no fue importante, si existió, no es relevante para nosotros. Mire, mire, No mire sé. cómo les van haciendo a ustedes. Mire qué lindo el Génesis, ¿no? Todo lo que hay ahí en Génesis, lo que va trayendo a la memoria de ustedes a recordar. Hay muchas cosas que uno pudiera hablar, he investigado sobre ello por años, pero bueno, no alcanza el tiempo, es porque digamos que uno se pone a mirar el curso, el corto tiempo, pero sí se puede ahondar en ello, aunque uno necesita un tutor que le explique, porque a veces no sabe cómo acomodar las piezas del rompecabezas. Pero sí, esa época glacial, yo pudiera decir que sí existió. Si usted nota, en ese periodo, cuando el Señor crea los cielos y la tierra, la Biblia menciona que las aguas estaban sobre la faz de la tierra. Uno nunca se pregunta cómo hacen las aguas para estar sobre la faz de la tierra. ¿Qué pasó que dice que la tierra estaba desordenada y vacía? O sea, todas esas preguntas tienen que hacerse a uno. Si Dios no, si la Biblia dice en Eclesiastés que Dios todo lo hizo perfecto en su tiempo, ¿cómo hizo para desordenarse? Las aguas del diluvio, ¿de dónde vinieron? Y para dónde se fueron, porque la Biblia dice que esas aguas no volvieron a retornar. A la primera vez que el Señor dice haya expansión, y a esa expansión le llamó cielo, las aguas sí se extendieron, convirtiéndose en un anillo glaciar. Se congelaron. Ahora, quedaron las aguas arriba y quedó algunas partes de aguas líquidas que fueron los mares y los ríos, cuencas, etcétera. Pero cuando es el diluvio que se abren las cataratas y desciende toda el agua, dice que no volvió a subir el agua. Entonces usted se pregunta, ¿para dónde se fue esa agua? ¿Será que es en la Antártida? Se los dejo ahí. Se los dejo ahí. Ajá. Eh, mi pastor, volviendo al tema de que no se estudia tanto el tiempo sobre esa dispensación de Adán y Eva. ¿Mm? Yo me imagino porque en ese instante la tierra era una tierra virgen, como llamamos, porque a pasar del tiempo y el tiempo fue transcurriendo y se fue poblando toda esta tierra, ahí es donde se empezó la tierra a envejecer y empezaron a hacerle como un cálculo a la cantidad de tiempo que iba sucediendo. Pero de Ujú. ahí para atrás era una tierra virgen que no tenía, el único que andaba por ahí era Adán y Eva cogiendo frutas. Amén. ¿Usted se imagina una manzana en ese tiempo cómo era de grande? Usted se puede imaginar. No, Y imagínese, rica, y Ah, nutriente, y de todo. bueno, no, exactamente. Ajá. no, no, y dicen que probablemente podría ser por ahí como un balón de fútbol porque dice que aún, cuando estos hombres que fueron muy nombrados que conquistaron la tierra de la tierra de Canaán, Ujú. fueron contra unos gigantes, dicen que Sí. las uvas tenían que cargar los gajos entre dos personas. Ahorita no me acuerdo bien el texto bíblico, pero lo dice. Sí, sí, señor. Sí, señor. Eso es jueces. En Josué creo que es. Sí. Dos personas porque miren las jubotas tan grandes que eran. Y ya estamos en otra época. No estamos ni siquiera en la época del Edén, donde esas plantas están bendecidas, hermano. ¿Ah? No, eso es fantástico, fantástico. Es un oasis todo ello. Pero mire, todo está ahí en Génesis. Qué lindo libro. ¿Sabían que Génesis, los grandes eruditos lo llaman la Biblia en miniatura? Y es así, la Biblia en miniatura porque después que usted lee Génesis, todo lo demás simplemente se repite con esos personajes. No es más. Todo lo demás. Y todo parte de la antigua Mesopotamia. Esos pueblos que se reparten en todo el Medio Oriente y van creando otros territorios como esos territorios antiguos como Babilonia, como Nínive, como Asiria.
Y eso fueron cambiando, fue de nombre con el paso de los tiempos. No es más. Muy bien. Ya vamos a seguir entonces avanzando. Entonces sí, bien interesante la antigua Mesopotamia. Vamos a seguir. Vamos a poner aquí, um, leamos aquí que esto es importante entonces. Ajá. ¿Leo yo? Hola, hermano. Sí, es que iba a poner a leer a Carolina Blandón, pero no sé si le pregunté ahorita si me escuchaba, no sé si me escucha, que me le pueden mandar un escrito por ahí, hermana Carolina, escucha, para ver, para que lean varias personas. Lean entonces, hermana Lucía, ahorita aquí. La necesidad de administrar recursos y de dirigir obras en las ciudades consolidó la estratificación social. De ese modo nació la especialización del trabajo, sí, y surgió también la división de clases sociales. Ujú. Todos estos rasgos caracterizaron a las civilizaciones mesopotámicas, Ajá. comenzando con la Sumeria. Hagamos un paréntesis, porque hay gente que decimos en Colombia es chicanero, ¿no? Te quiere hablar de historia a ti y no sabe dónde comenzó todo. Entonces tú le dices, mira, si tú me hablas de clases sociales, ¿dónde fueron los primeros lugares que se empezó a hablar de estratos sociales o clases sociales? Ah, no, antigua Mesopotamia, señor. Fue allí, en la cuna de la civilización humana, el origen. Ya, sigue, hermano. Comencemos con los primeros estratos. Mm, Aquí quedó, aquí quedó. Ok, todos estos No, rasgos, aquí, ahí era, aquí, todos estos aquí. rasgos caracterizaron, ya, comenzando con la Sumeria y, bueno, todos ¿Sí? estos rasgos caracterizaron a las civilizaciones mesopotámicas, comenzando con la Sumeria y manteniéndose con la Acadia, la Babilonia y la Asiria, entre otras. Ahí. Las culturas, Hágame ok, tono ahí. ¿Se acuerdan lo que le estoy hablando, no? Porque lo que ustedes decían ahorita, uno tiene que saber de lo que está hablando. Creo que usted estaba diciendo, uno tiene que estudiar, sí, profundizar, para no, porque le da miedo a uno, obviamente, dice, le da miedo a uno, a ver que no, porque hoy en día como a un clic está la información ahí. Dice, ¿y qué es lo que yo dije? ¿Entiende? Entonces, estamos concluyendo o entrando en coherencia de que estas son las grandes civilizaciones de la antigüedad que nacen de la cuna mesopotámica. Y es la madre de toda la civilización que se ramifica a estos pueblos que son grandes y fueron grandes en la época. Babilonia, pero primeramente empiezan los acadios, los sumerios acadios, todos descendientes de quién, de Noé o de los hijos de Noé, que lo vimos en el capítulo 10 y 11 de Génesis. Aquí ya vamos a la Biblia, porque el historiador casi dice a alguien, no visita la Biblia, sí la están visitando ahora. ¿Por qué? Porque como van encontrando que la Biblia tiene todos estos rastros históricos, antes no la leían, pero ahora están viendo que sí, que está apareciendo estos rastros históricos y aquí estaba escrito estos pueblos. He escuchado historiadoras como Diana Uribe, que habla de los pueblos palestinos, habla de los árabes, habla de los judíos, y esta mujer no es cristiana, pero es una erudita en historia, colombiana ella. ¿Y qué ha tenido que hacer? Ella dice, es lo que comenta la Biblia en el Génesis. Se le tocó leer la Biblia para sustentar sus argumentos históricos. Y es famosa la señora y sabe, la verdad que sí sabe. Y entonces encontramos que la Biblia es el mejor libro de historia, pero que tiene una realidad intrínseca por la inspiración divina. Sígame leyendo, mi hermana. Ah, pero anotemos algo que vamos a recordar. Cuando hablamos de la civilización Sumeria Acadia, ¿ustedes recuerdan qué les enseñé que había pasado en la Sumeria Acadia? Rubén, en las clases, hablando del origen de la Biblia y sus materiales, yo les enseñé esta parte, la importancia que tuvieron los acadios. Hermana Lucía, o Y Rubén, ahorita, Rubén. ahorita no me acuerdo mm, muy bien. Bien, Lucía,
No, Carolina no lo he Blandón. escuchado. Carolina, ¿me escucha? Bien. Cuando les... Ah, sí, ya ahora sí, creo que sí. Carolina, ¿me está escuchando? Sí, pastor. Bien. ¿Usted se acuerda en las clases de por qué nos referimos a los sumerios acadios cuando hablamos de la Biblia y su desarrollo? ¿Las lenguas? No recuerdo. Bien. Cuando nosotros hablamos de las lenguas, dijimos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas y que Abraham no hablaba hebreo. Y fue cuando les dije que Abraham, pues, hablaba una lengua acadia, sumeria acadia. Aquí creo que ya se recuerdan ustedes. ¿Por qué? Porque Abraham vive en Ur, y Ur queda ¿dónde? Ahí en la antigua Mesopotamia, en el Medio Oriente. ¿Sí ve cómo uno se va ubicando en los puntos geográficos? Entonces, por ende, ¿qué nos confirma la historia? De que tenemos coherencia, de que Abraham no hablaba hebreo, porque primero es la civilización que Sumeria Acadia. Si alguien dice lo contrario, entonces está desubicado del contexto histórico y arqueológico. ¿Estamos de Y acuerdo? esa lengua viene siendo de uno de los hijos de Noé, Akkad. Perfecto. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Es una lengua antigua. ¿Lo ven? Cómo uno se va ubicando. Y Abraham, de allí esas tierras de Ur y de Harán que quedan ahí mismo, pasa a vivir en Egipto. Y en Egipto había también una lengua que era la lengua copta. Esta lengua tiene como una civilización más moderna para ubicarnos en el mundo antiguo, porque cuando estamos en un cuadro antiguo, lo que la hermana mencionó ahorita en la lectura, estaban los estratos. También podíamos decir las potencias mundiales de la época, entre ellas Babilonia. Pero una de las civilizaciones que tomó poder grande fue Egipto. Tanto así. ¿Por qué tomó ese poder? Por José. Por José. ¿Cómo así? Hermanos, recordemos que vino una hambruna y entonces necesitaba un hombre economista que manejara el tema social porque este es un imperio. Y la economía cuando de un país se viene abajo, hay inflación, hay endeudamiento externo. Y el endeudamiento externo hace esclavo a la nación, directa o indirectamente. Los impuestos suben. ¿Y quién los paga? El pueblo. El presidente o el líder empieza a meter impuestos para pagar esas deudas externas hasta el punto de decir el país está en la quiebra. ¿Y comienza qué? La delincuencia, grupos subversivos, tantas cosas que pasan y ocurren, robos, porque la gente tiene que subsistir de alguna manera, pero no le está alcanzando el sueldo porque se gana 2 millones o 1 millón de pesos. Pero cuando va al mercado, eso que se ganó en un mes apenas le alcanza para 15 días, sin dejar los transportes si no tiene vehículo. Y si tiene vehículo, la gasolina. Entonces se ve Como ahora nosotros. Bueno, cuénteme un poquito, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ajá. Sí, que no llegamos a fin de mes con lo Ah, que se gana. bueno, vamos en la parte económica, política social acá. Entonces, fíjate. Pastor, Ajá, hay una pregunta en cuanto a José, a la familia de José y a sí, Egipto, ¿no? En ese tiempo, hablando de geografía bíblica, ¿no sí, estaba tan poblada la tierra tal vez? ¿O hubo una hambruna mundial? ¿Cómo fue eso? Porque yo digo, ¿por qué no se fueron a otro país, a otras tierras? O sea, ¿qué pasó? bien, bien, muy, ¿Por muy qué bien, Egipto? muy bien. Entonces, lo que estamos hablando, buena pregunta porque nos ilustra. Digamos, Estados Unidos, una potencia. Todo el mundo quiere ir a dónde? A Estados Unidos, aunque también quieren ir a Europa, pero más atractivo les parece Estados Unidos. ¿Por qué? No lo sé. Hagamos de cuenta que estamos en el continente americano. Mire, el continente americano tiene muchos países, ¿cierto? Hagamos de cuenta que eso es antigua Mesopotamia, el continente americano, pero hay muchos continentes.
Hagamos de cuenta que los otros continentes que apenas están resurgiendo no están poblados. Tienen pequeñitas poblaciones, no tienen infraestructura, ¿no? ¿Saben a lo que me refiero? No tienen metrópolis, no tienen un megamall, no tiene trenes, no hay vehículos, anda la gente a caballo. O sea, no, ¿yo para qué voy? Pero Egipto sí tiene. Egipto es Estados Unidos. Allá tenemos el carro que anda con agua. Tenemos los mejores médicos allá. Tenemos los mejores frutos. Tenemos empleo, hay empleo allá. Hay comida. Pero hay un anuncio que viene una escasez, una hambruna para todo el mundo, para todo el continente. Y si usted es la potencia mundial, usted se asusta, porque el que tiene el poder no quiere perderlo. ¿Sí? El que tiene el poder no quiere perderlo, porque de alguna manera se ve el tema de la esclavitud, ¿no? La subyugación. Y no quiero perder el poder porque si tienes un poder y lo pierdes, bajas de estatus y al mismo tiempo te toca hacer cosas que nunca quisiste hacer. Faraón se preocupa con el sueño, aunque todo es un plan de Dios. Faraón se preocupa con el sueño y viene José, que es un sabio, que Dios le manda una inspiración y dice, bueno, usted va a ser el administrador del país. Usted va a ser el economista del país. Y ahora José, nosotros nomás miramos la parte donde José le vende a todo el mundo, pero no miramos todo el engranaje que hizo José para crear una potencia mundial de producción, exportación e ingreso económico. Que ya ustedes que manejan el tema, saben que en el tema económico se maneja el tema de la producción agrícola, que son los que trabajan en el campo, está la producción industrial, que es donde allá del campo pasa a la fábrica, pero una transición, hay una transición. Y luego viene el tema de la fábrica, pues viene a la exportación y a la exhibición. Ahora todo el mundo dice que comida hay en Egipto. Hay que ir a comprar allá porque no hay en ningún lugar. Pero no se le vende a todo el mundo. ¿Ya sí ven? No se le vende a todo el mundo. Entonces, por eso la tarea de José era dura. Hasta los que estaban acá en Canaán, los que estaban viviendo en Canaán, pero todos esos son territorios cercanos, ¿no? Si usted nota, entre comillas, porque se viajaban varios días a caballo o a pie, creo que era a pie, camellos, Los burros. ¿cierto? Eran varios días o semanas, meses, qué sé yo, para llegar de un sitio al otro por comida. Entonces, lo que quiero terminar de decir es que Egipto era la potencia mundial económica de la época e incluso pasó a ser también la potencia mundial educativa. ¿Por qué? La sabiduría egipcia era la más poderosa de la época. Tanto así que cuando el mismo Moisés, el escritor de Hebreos narra, dice que Moisés renuncia al conocimiento egipcio. Y cuando usted investiga la cultura egipcia, hermanos, hay una riqueza grandísima. Son los de los jeroglíficos. Son las personas que observaban el sol, bueno, etcétera, tantas cosas que usted sabe. Hermano Rubén, Geometría, matemática, astronomía, expertos eran. bueno, tenemos coherencia en lo que estamos diciendo. Hermano Rubén, ¿qué iba a decir? Para el tiempo del engranaje que hubo ahí, por eso Dios le dio como esa visión a José, en que ahí iban a haber ciertos años que eran las vacas gordas. Ajá, En ese tiempo se iba a recolectar todo el trigo, el ganado, o sea, se iba a mejorar la economía. sí, Y los otros años que eran las vacas flacas o los ramos de trigo flaco, malos, era donde iba a haber el hambre. Entonces, eso no fue solo en 2, 3 meses, no, eso pasó una cierta cantidad de años porque tuvieron que hacer grandes graneros, tener mucha, mucha, mucha comida reunida. bodegas, ¿no? Sí, señor. Venga. Sí. Entonces, ahora sí nosotros damos cuenta que la administración, digamos que la administración financiera dentro de la iglesia es una materia, tanto para pastor como para líder,
porque lo que administran son plata dentro de las iglesias. Y yo soy una de las personas que como pastor me preocupa siempre que la persona que va a nuestra iglesia, no la que yo pastoreo, tenga una mentalidad no de pobreza, sino de desarrollo económico con una ambición sana. ¿Qué es una ambición sana? O sea, no seas conformista. Esa es la palabra que quiero decir. No se conforme con, ¿cómo es que dice uno? Con tal que yo tenga mi arrocito en la casa y mi aceite, gloria a Dios. Eres conformista. Es que a veces dicen, usan el versículo que no os preocupéis, que las aves del cielo no trabajan pero Ajá. tienen, bueno, usan eso a veces. Amén. Y miren que ha perjudicado al pueblo de Dios. Se da cuenta porque la gente se traga eso así. Ha perjudicado al pueblo del Señor. Eso, Entonces, eso ajá. lo usan mucho por falta de conocimiento, por no meterse más a tener conocimiento en la palabra de Dios, porque si bien dice así, también tiene su contexto, porque la palabra de Dios dice que el que no trabaje no coma. Exactamente, sí, Señor. Amén. Entonces, mire que está un conocimiento, hermano. Ya vamos terminando. No nos hemos metido todavía ni siquiera a Babilonia, porque yo les voy a enseñar de Babilonia, de Nínive, de Asiria, estos pueblos tan grandes. Pudiéramos hablar también de Egipto, los egipcios, que ahí estuvo Moisés, estuvieron los israelitas, y uno tiene que darse cuenta que, como dije, el que tiene el poder no lo quiere perder. Entonces el faraón dijo, este pueblo, mire, por eso en los presidentes y las naciones saben que si el pueblo se educa, hacen golpe de Estado. Porque cuando tú te educas, empiezas a protestar. Pero cuando no te educas, tú recibes los garrotazos tranquilo. Es como la mujer, que el marido la maltrata, la golpea. Y ella está ahí, ¿sabe por qué? Porque dice, es mi marido, yo lo amo. O el hombre también, igual, el hombre también. Pero espérate, ¿tú no conoces de derechos humanos? ¿Sí ve? Ah, del respeto. El respeto es que yo no te puedo maltratar a ti, ni verbal, ni físicamente, ni psicológicamente. Esos son los derechos humanos. Entonces, cuando yo empiezo a conocer esos derechos humanos, pues yo protesto. ¿Por qué me pegas? Como le dijo la misma, mire, hasta esta burrita protestó con Balaán. ¿La ves? Pero te he servido toda la vida. ¿Por qué me pega? Si la burrita protestó, también una persona con conocimiento debe protestar y decir, espérese, no me trate de esta manera, no me trate de esta manera, porque hay un conocimiento. Entonces, ahí en Egipto, pues había una gran sabiduría donde se empezó a trabajar el tema de escritura jeroglífica. El arte comienza ahí, la belleza, la estética. No me digan que no, porque ahí es que aparecen las mujeres queriendo vestir fino, los vestidos hermosos allí, el pelo crespo, o el trabajo del pelo, las cejas, los cosméticos, preguntan las egipcias. Los cosméticos aparecen ahí. Las gargantillas, los pendientes, las lunetas, esos que toman el pelo, las, las, las cadenas que se ponen en los pies, todos esos adornos de belleza, la mujer que lo usaba en Egipto era la mujer fina, la mujer elegante. Entonces, ¿cómo se veía la egipcia, la judía? La judía se veía como una campesina. ¿Y qué pasa en la parte psíquica? Viene el complejo de inferioridad. Aunque usted me diga que no, aún dentro de la iglesia, cuando la mujer cristiana ve a la mujer mundana bien vestida, bien fina, y a ella se le ha dicho que por ser hija de Dios tiene que andar con un toldo rodando, ella quiere verse de alguna manera bonita, pero parece ser que un sistema mal enfocado la tiene
subyugada, pero ella no quiere estar así, quizás en su psiquis. Ella quiere verse bien. Ahora, no hay que caer en el extremo, pero sí mantener el equilibrio de estética. La presentación personal es importante, pero el que se viste muy lindo, muy sofisticado, entonces usted, Rubén, es vanidoso. Usted, hermana Lucía, es vanidosa. Usted, Carolina, es vanidosa. O sea, siempre digo el equilibrio, ¿no? Pero haciéndolo uno sin dejar de hacer lo otro. Entonces, las mujeres, usted se pregunta, las hijas de Sión o las judías de la época, ¿cómo es que dicen los aretes? Alguien me dijo, ¿el arete es malo o no es malo? Usted tiene que preguntarme, ¿con qué fue que hicieron el becerro? Con aretes, con cadenas. ¿Y por qué cuando hicieron el tabernáculo tenían oro y tenían tantas cosas? Eran alhajas que dicen en algunos lugares, alhajas, oro. Es más, la fundición comienza en Egipto también. Bueno, los antiguos acadios que también eran trabajadores fueron los primeros como en pensar en construcciones, y ahí vienen los egipcios que levantan las pirámides, etcétera. Uno dice, ¿fueron los judíos que construyeron las pirámides? Tiene coherencia el que dice que fueron los hijos de Israel, porque ellos fueron esclavos, trabajaron para como más de unos 400 y más años. Trabajaron para el imperio egipcio. Por eso cuando van saliendo, el Señor le dice a Moisés, dígale que le paguen todo su tiempo de trabajo, hasta el punto que quedaron casi pobres los egipcios. ¿Ha leído el texto? Ah, eso para que tengan cuidado, que usted tiene que reclamarle al diablo todo lo que le ha quitado. No, que reclámesela, porque el Señor dice, eso es suyo. De ahí hay una prédica ya. Carolina Blandón, si me está escuchando, por favor, quiero que me leas acá donde dice las culturas civilizadas de la Mesopotamia antigua. A ver, aquí. Las culturas civilizadas de la Mesopotamia antigua emergieron hacia el 3500 a.C. En Ajá. ese momento, los sumerios desarrollaron la escritura en tablillas. Este dato es importantísimo. Escríbelo en tu libreta si quieres. Yo los tenía ya estudiado, pero a mí yo me emociono cuando empiezo a concluir o a llegar en coherencia con lo que estoy explicando en la Biblia, porque me emociona el saber que Dios en su palabra no da detalles como tal, pero uno puede profundizar. Todo esto que está viendo aquí usted, el capítulo 10 y 11, ¿de qué? De Génesis. Aunque no hay un texto aquí, usted está viendo el texto en la imaginación cuando lee. ¿Quiénes fueron los que desarrollaron las escrituras primeras? Eso lo vimos en clases pasadas. Los sumerios acadios, descendientes de Noé, señores. Ellos tenían a la postre una lengua antigua que yo dije que ninguno pudiéramos conocer como tal, y la escritura es una escritura de cuña. Siga leyendo, hermana. En tablillas de arcilla. Practicaron la metalurgia con el cobre y el bronce y construyeron ciudades como Ur, Lagas y Erudú. Erudú. Eridú, Eridu, Eridú, sí, Entonces, Eridu, ¿dónde vivía Abraham, hermana Carolina? en en, Ur, ¿Y quién en construyó Ur, esa ciudad? um, Vuelva a leer, vuelva a los leer. sumerios. Los sumerios. ¿Los sumerios qué? Acadios. Los sumerios acadios. Entonces, si ahí vivió Abraham, ¿qué lengua hablaría entonces Abraham? El Arcadio. Exacto. ¿Tiene coherencia o no tiene coherencia? Amén. Perfecto. Ese sería. Entonces, uno va ubicando la historia de esta manera. Entonces, concluimos, Abraham no hablaba hebreo en el inicio. Sigamos acá, vamos a aprender algo más. La Mesopotamia antigua perdió autonomía cuando cuando los no miro bien, Neobabilonios, neobabilonios fueron conquistados por Ciro II de el Persia. persa. Ujú.
En el ah, 500, en el 539 antes de Cristo. siga. Desde ahí la región estuvo dominada por el imperio persa. Ujú, siga. Amén. Aquí, sí. Aquemenida, ay, ajá, durante 2 siglos. Luego sería conquistada en el siglo IV antes de Cristo por Alejandro Magno y pasó a estar bajo dominio helénico. Ahí. ¿Y sabe quién la conquistó después? Los romanos. Exacto, la mano ahí con el vocablo que hizo es interno, dijo romano, así es. Los romanos. Así es que uno va estudiando la historia. Pero tiene un proceso histórico larguísimo porque tienen que aparecer ahora los jueces. Se lo puedo enseñar, si no ya en el profesor me toca enseñarle a mí a ustedes. Tenemos que ir pasando por Josué, la conquista de Canaán, luego el establecimiento de los israelitas en Canaán, la aparición de los jueces, la aparición de Saúl con Samuel, el reino davídico o el reino unido, Saúl, David, Salomón, Roboán, parte de la historia porque Roboán, el hijo de Salomón, hace que el imperio se divida y ahí la historia toma otro rumbo. Esa es la historia bíblica. Cuando se divide el reino, ya nos toca a nosotros empezar a hablar de el reino del norte, el reino del sur, y hay que identificar los profetas del norte y los profetas del sur, que a veces no sabemos. Y eso es lo que nos va dando a nosotros coherencia cuando vamos a predicar un sermón de la palabra del Señor y cuando nosotros vamos a enseñarle a alguien algo o a algún académico que es estudiado. No hay que hablarle como el evangélico que aleluya en la iglesia. Háblele como un académico para que él no lo menosprecie a usted diciendo que esos evangélicos son brutos. Yo viví esa época donde nos decían a nosotros que éramos los evangélicos que no habíamos terminado ni el bachiller y que hablábamos de cosas que no sabíamos. Y nosotros creíamos que la persona estaba endemoniada cuando sabíamos que una persona que estudió ciencias sociales, pues conoce de religiones, conoce de la antigua Mesopotamia y conoce de estos pueblos asirios y los pueblos babilónicos. Ellos saben más que nosotros de ello, porque estudian las ciencias sociales y tienen que mirar la geografía. Mire, y nosotros discutimos con ellos que tienen al demonio. No, puede ser lo contrario. Discutimos lo que no sabemos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, léame un verso bíblico para terminar. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. ¿Qué dice Colosenses 1:9? Hermano Rubén, Lo busco. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 Sí. dice, por lo cual también vosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Amén. ¿Sabe que hay gente que no sabe distinguir entre un demonio y un epiléptico? Alguien puede confundir que una persona epiléptica está endemoniada porque no tiene inteligencia espiritual. A veces puede estar endemoniado y usted lo puede tratar como un epiléptico. Entonces, mire la falta de conocimiento de lo que nos puede llevar. Entonces, esto pido en oración, dice Filipenses, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Mis amados hermanos, para mí siempre será un placer compartir con ustedes de estas verdades bíblicas y ahora desde el punto de vista geográfico o geohistórico. Estamos en la punta del iceberg, apenas en la orilla, montándonos a la lancha o a la embarcación de conocer las tierras, lugares y personajes bíblicos. Mis hermanos, Dios los bendiga. Tomen este material del video como
repaso de aprendizaje. Yo creo que vamos a tener un examen de escrito de la materia anterior y un examen escrito de esta materia. Les digo a ustedes los del domingo, porque también voy a anunciar el lunes, porque voy a darme cuenta en ese escrito cuánto ustedes han crecido, aunque ya oralmente me han demostrado que han crecido, pero cómo manejan ustedes la temática dentro de ese escrito en su aprendizaje. Muchas bendiciones, pasen feliz tarde. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, pastor. Dios les Ah, bendiga a todos. amén, amén, amén.